Hola niños, les habla la tía Anto. El día de hoy les traigo una super historia que pueden encontrar en el libro de los Hechos. Como sabrán, el libro de los Hechos nos cuenta justamente los hechos de los apóstoles. Esta historia es la continuación de la historia de Esteban, quien, a pesar de haber muerto, la misión de esparcir por el mundo el Evangelio de Dios continúa. La historia que aprenderemos el día de hoy se halla en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el 25, y dice así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. En este capítulo, como acaban de escuchar, se menciona a Saulo de Tarso, un perseguidor de los nuevos cristianos. Mas no nos enfocaremos en él por ahora, sino más bien en el efecto de esta persecución. La palabra de Dios no permaneció en un mismo lugar. Comenzó a partirse por países vecinos y cada vez la cantidad de personas se hacía mayor. Felipe, bendecido con un don por el mismo Dios, intervención del Espíritu Santo, hizo obras visibles, tales como bendecir a gente enferma curando sus enfermedades o ahuyentando demonios de las personas. Y todas estas obras visibles ayudaron a que la gente incrédula creyese. Pues no podían negar lo que ya todos podían ver, que existía un Dios, el mismo del que Felipe hablaba y para el que éste obraba. Simón el mago, que por cierto no Simón el Pedro, sino más bien un mago y artista del engaño, quiso también tener este poder, porque estaba acostumbrado a tener algo con lo que impresionar a la multitud. Él solo veía el don de Dios como algo que quería tener, con lo que seguir impresionando a las multitudes que lo veían, pero no con la intención por la que este don se le había entregado a Felipe. Por esta misma razón, los apóstoles le hicieron ver, luego de haber sido bendecidos estos por Felipe, que este don era algo solamente entregado por Dios, y que Dios no le daría este importante don a alguien que solo lo usaría para vanagloriarse e impresionar a los demás como si se tratase de un acto de circo. A veces Dios nos entrega dones, talentos, no tan mágicos e increíbles como los que les dio a sus discípulos antes de partir, pero igual de importantes.
Debemos atesorarlos, utilizarlos y por sobre todo usarlos para Él y su ministerio. Podemos ver también que a pesar de las dificultades de ser perseguidos por querer la verdad y tener que correr por sus vidas, estos creyentes lograron al mismo tiempo compartir el importante mensaje de la fe, no importando el dónde o el cómo. Ellos comprendían el importante mensaje que Jesucristo les había dejado. Así es que anímate, comparte esta verdad y por sobre todo recuerda que Dios les ha dado capacidades y talentos especiales a todos y cada uno, lo que nos hace aún más especiales, pues Él nos creó, nos amó así de tanto para morir por nosotros. Ocúpalos para Él. Hace un dibujo, una canción o un consejo para un amigo triste. Señor, te pedimos por todos los que en la actualidad siguen siendo perseguidos por compartir tu palabra. Te damos gracias porque podemos así nosotros compartirla libremente, desde una pantalla incluso. Te damos gracias por todas las capacidades que nos has dado y la más importante, tu gracia, el regalo de ser salvos. Ese regalo que solo puede dar tú y ninguna persona más, pues viene de tu corazón hacia nosotros. Te damos gracias a ti, nuestro amado Señor. Amén. La pregunta número 1 dice así. Simón el mago quería obtener la bendición del Espíritu Santo pagando con A. un camello, B. devoción a Cristo y C. dinero. La pregunta número 2 es, ¿por qué huían los creyentes? A. Porque no les gustaba el clima de su ciudad. B. Porque les perseguían. O C. Porque no había suficiente comida. Pregunta número 3. ¿A quiénes enviaron los apóstoles a Samaria? A. A Simón. B. Pedro y Juan. C. Felipe. Chicos, se les ha dejado una actividad con sus papás que espero puedan realizar. Espero que estén súper bien y nos vemos el próximo domingo.